Los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, Jesús dijo: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven? Y los oídos si no oyen. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 14 al 21. Hay que estar muy atentos a la manera contraria del pensar de los demás, la levadura de los demás. Notas amables a la palabra de Dios, martes 19 de febrero, año 2019. Planteamiento lógico de Jesús de Nazaret. ¿Cómo plantear un estilo de vida, un modelo de vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al espíritu de la religión, de acuerdo a la teología, agregándole la lógica de Dios? ¿Cómo enseña Jesús a sus seguidores a pensar según la lógica? Y enseñar a una persona a pensar según la lógica es darle una propuesta para que la persona pueda sacar su propia conclusión. El maestro abre el entendimiento de sus discípulos con la manera lógica con que le formula las preguntas. La dificultad es tratar de entender la levadura de los fariseos y la levadura de los herodianos. Jesucristo quiere que los que lo siguen a él, su iglesia misma, la Iglesia Católica, entienda perfectamente qué es lo que está pasando. Guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes, como hablando de dos cosas que hay que tener mucho cuidado. La primera, la de los fariseos, que es la religión. La segunda, la de Herodes, que es la parte política, gubernamental. La primera, la de los fariseos. Estén muy atentos a cómo ellos plantean la religión. No vayan a caer ustedes en ese mismo error. La religión no se hizo para explotar a los demás, ni disminuir a los demás, ni manipular a los demás, ni cerrarle la posibilidad a los demás de pensar como hacen los fariseos. Ni tampoco la religión se deja llevar por la parte gubernamental. La religión no puede estar pegada a una política. Al contrario, evangeliza la política, da grandes aportes a la parte política. Esa es la lógica de Dios, tratar de poner la gente a pensar en cualquier tipo de circunstancia si lo que está diciendo tiene lógica, tiene razón de ser. Si las personas aprenden cuando ven, cuando oyen o no aprenden. ¿Por qué será que dice que tienen ojos y no pueden ver? ¿O tienen oídos y no pueden escuchar? ¿Por qué será que no lo pueden lograr y no lo acaban de entender? Sigue la lógica del Señor. El Papa Francisco, reflexionando en torno a este mismo tema, el Papa daba una lógica del pensamiento. Los discípulos están muy entusiastas. Las personas en materia de religión se pueden emocionar muy rápidamente y pueden imaginarse como una iglesia católica, una iglesia parroquial, un movimiento apostólico como lo mejor. Y yo creo que ahí es donde caemos en el error, dice el Papa Francisco, porque los planes pastorales y las cosas y los asuntos de Dios no hay que organizarlos de una manera perfeccionista. Los apóstoles cayeron en eso, querían una iglesia perfeccionista, preparaban programas, planes. Para la futura organización de la iglesia discutían quién era el más importante, quién es el que va a mandar, quién es el que va a hacer esto o aquello. Los discípulos querían eficacia, dice el Papa Francisco. Eso no tiene lógica. Querían la iglesia que siga adelante sin problemas, perfectísima, sin la menor error. Una iglesia de funcionalismo, dice el Papa Francisco, pero no tiene memoria ni tiene promesa. La lógica de Dios
es que ellos aprendan a mirar las cosas desde el pasado, que tengan mucho cuidado. El Papa dice que una iglesia de esa tonalidad, como muy eficaz, como muy perfeccionista, que todo sale bien, que todo sale perfecto, que todo anda perfecto, dice el Papa Francisco, este modelo de iglesia no avanzará mucho. Será como una iglesia de la lucha por el poder, de la iglesia de los celos entre los mismos bautizados, de cosas que están allí pero no tienen memoria y no van para adelante. La vitalidad de la iglesia no está por los documentos y reuniones, tantas planificaciones, hacer perfecto todas las cosas, dice el Papa, porque eso no son signos de la presencia de Dios. La lógica de Dios tiene su sentido y su razón de ser.